profundo ni para qué, pero en algún momento lo hará. Y para responderle, habrán muchas formas de respuesta, ¿no? Habrá, por ejemplo, la cultura, eh, habrá, por ejemplo, eh, la religión y sobre todo la propaganda. Eh, pero es importante que sepan que no las respuestas que puedan recibir sobre qué hago en este mundo y para qué estoy aquí, depende mucho de nuestra época y de la persona o la institución a la que le pregunten, ¿no? Y que no son verdades a rajatabla, ¿no? Ah, así lo dijo mi mamá o así lo dijo, qué sé yo, mi iglesia o mi cultura y así debe ser. No. El objetivo, la dirección, ¿no? De hacia dónde uno va y lo que hace en esta vida, cambia y ha cambiado a lo largo de la existencia. Y la literatura refleja eso. No todas las obras tienen como gran tema en la existencia, pero todas lo, lo tocan de alguna manera, ¿no? Todas reflexionan en algún punto sobre este hecho. Así que, como sea que es un asunto que nos compete a todos, nos interpela o nos interpelará, nos cuestionará a todos en algún momento. Voy a poner énfasis en el sentido del existente. Y sobre todo porque queremos un sentido, ¿no? Siempre deseamos un sentido. Cuando vemos la ausencia de este, nos angustiamos. Bien. Hacemos. Como les decía, hoy día vamos a hablar de cuestiones teóricas. Dos cosas, géneros literarios y figuras literarias. Nosotros vamos a revisar obras muy diversas, como por ejemplo Los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas es un cuento. ¿Saben de qué autor? Es un autor peruano. ¿Quién es el autor de Los gallinazos sin plumas? De Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, Fabricio y Héctor. No, Héctor, Ciro Alegría no, Ciro Alegría vamos a ver El mundo Sancho y Ajeno, ¿no? Que es una novela, ¿no? Como novela también es Un mundo para Julius. ¿Saben de quién es Un mundo para Julius? La novela Un mundo para Julius. Acaba de morir el autor ayer, el pobre Bryce, ¿no? Bryce Echenique. También vamos a revisar novelas. También vamos a ver obras como los discursos de González Prada, por ejemplo, el discurso en el Politeama, ¿no? De Manuel González Prada. Y el discurso y esa forma que presenta González Prada, ¿no? Pertenece ya no a la novela ni al cuento, sino al género, que son géneros narrativos, sino al género expositivo, que es el ensayo, ¿no? De ensayos también vamos a mencionar a los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿No ven? Novelas, cuentos, ensayos, pero también obras como Ollantay. ¿Saben si Ollantay del teatro quechua colonial tiene algún autor conocido? Ollantay. ¿Quién es el autor de Ollantay? ¿Nadie conoce? ¿Saben ustedes? Ollantay es anónimo, no se sabe en realidad quién lo escribió, ¿no? Y por eso se considera autor anónimo, en efecto. Por otro lado, vamos a ver, pero Ollantay es una obra que no es novela, que no es cuento, o sea, no es género narrativo, no es género expositivo. ¿Qué géneros tendrá Ollantay? Mm, ¿Será género lírico? ¿Será poesía? No. Ollantay tiene actos, 3 actos. Primer acto, se conoce el asunto de Ollanta y su amor anónimo, bueno, vedado, oculto por Pusicoyo, oculto del rey de Inca Pachacútec. ¿A qué género pertenece Ollantay? ¿Quién se acuerda? ¿Qué género literario? ¿No?
No es novela, no es narrativo, no es expositivo, no es poesía, o sea, no es género lírico, no es epopeya, cantar de gesta o poema épico, o sea, no es género épico. ¿Qué género nos queda entonces? Dramático, gracias, Giovanni. Género dramático. Por favor, escriban al chat general de aquí. Si es que no quieren abrir su micrófono, pueden escribir al chat general, ¿ya? Para poder yo ver sus respuestas de manera eh, general, porque si no, cuando me sale mensaje directo me perturba un poco volver luego al chat general. Este, eh, entonces hay obras distintas, ¿no? Hay obras para ser representadas, hay obras para ser eh, declamadas como la poesía, ¿no? Hay obras para ser leídas narrativamente, ¿no? A ver, ¿y cuál será el criterio para clasificarlas? Esa es la primera pregunta que les coloco. ¿Cómo clasificamos a las obras literarias? Y mientras ustedes piensan y se acuerdan de lo que ya conocen, les comento, no las clasificamos por la manera como están escritas. La forma de la escritura puede tomar la prosa o el verso. Van a ver en pantalla lo siguiente. La prosa es la forma habitual. Tradicionalmente escribimos y hablamos y pensamos en prosa. Y la prosa es, como decimos coloquialmente, de corrido, ¿no? En cambio, el verso tradicionalmente estaba sujeto a una medida y a una cadencia, una rítmica, ¿no? ¿Y cómo se medía un verso? ¿O cómo se mide un verso? ¿Quién sabe? Profesora, vamos a medir el verso. Saco mi regla o mi centímetro. ¿Y así lo mido? Tiene 8 centímetros. Es un octosílabo. No, así no se mide un verso. ¿Cómo se mide un verso? ¿O cómo se miden los versos? ¿Qué usamos para medir un verso? ¿Quién sabe? Yo sé que en el colegio cada vez se ven menos temas de literatura, pero algo deben saber, ¿no? Algo deben recordar. ¿Cómo se mide un verso? Si no es una medida así de inches, de centímetros, ni de pulgadas, ¿qué, qué es lo que se usa para medir un verso? Voy a medir coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. ¿Qué es lo que hago para medir el verso? Recuerde el alma dormida. Hago esto. Recuerde el alma dormida. ¿Y qué es eso? ¿Qué estoy contando? Recuerde el alma dormida. Estoy contando las sílabas. Para medir un verso se contaban las sílabas o se cuentan las sílabas. No les van a preguntar eso, no se preocupen. Yo hago estas preguntas generales para poder comprender cuál es la diferencia entre prosa y verso. El verso tiene tradicionalmente una medida, tiene una rítmica, una melodía, una cadencia, la prosa no, la prosa es lo de corrido. Pero las obras literarias pueden tomar cualquiera de estas formas de escritura, ya sean narrativas o no. Tradicionalmente uno asocia el verso a la poesía, ¿no? Ah, es poesía, género lírico, verso. Pero les cuento que César Vallejo, el gran poeta nacional del Perú, tiene poemas en prosa. ¡Ah! Sí, y son poemas, el género lírico. Y el género narrativo que relata hazañas, que es muy antiguo, el género épico, lo escribió en verso, cuando se escribe por primera vez, ¿no? Y el género dramático, el teatro, ¿no? Puede estar en verso. De hecho, las obras de teatro que vamos a revisar están en verso. Ollantay está en verso. eh, La vida es sueño y Fuente Ovejuna están en verso. ¿Qué más? Incluso Ñacatita está en verso, ¿no? Entonces, el género literario no se define por la escritura, por la prosa o el verso.
Cuidado, ¿ah? Si ven un fragmento en verso, no vayan a decir, ah, eso es género lírico. No, no, no. Hay que observar otras características. Y a eso vamos ahora. Géneros literarios. ¿Qué son? Son formas para agrupar a las, o sistemas de agrupación de las obras literarias de acuerdo a sus características en común. Ahora veremos características en común. Nosotros revisamos 5 géneros aquí en la épico lírico, dramático, que son los clásicos de antes de Cristo, de la época de Aristóteles, el filósofo griego que los propone, épico lírico dramático, y géneros modernos de la modernidad histórica, ¿no? A partir del Renacimiento, el género narrativo y el expositivo. Revisamos 5 géneros. Comencemos con el primero. Género épico. Las obras escritas en verso y además que relatan, que narran, que cuentan hechos gloriosos. En la antigüedad clásica, en la época de los griegos, un poeta llamado Rapsoda, como van a ver aquí, ¿dónde está? Necesito un color. Marcador. Este está bien. El poeta llamado Rapsoda, ay, qué color, no importa. El poeta llamado Rapsoda era el que se paraba delante de la gente, ¿no? Delante del espectador, para contar, o como dice ahí, cantar, ¿no? ¿Por qué decían cantar? Porque lo que se hacía era, repetir con cierta melodía lo que se va contando, narra o musa la cólera del peli de Aquiles, algo así, ¿no? Digamos. La melodía ayuda en la memorización, en la memotécnica, ¿no? Entonces, una memotécnica. Bueno, los rapsodas cantaban actos heroicos de personajes mitológicos. Vamos a empezar nuestra revisión de las obras la próxima semana con epopeyas homéricas, ¿no? ¿Qué son epopeyas? Epopeyas son obras del género épico que cuentan actos heroicos de personajes mitológicos. Entonces tenemos por un lado el género épico, ya, género. ¿Que tiene subgéneros? Sí. ¿Cuántos? Estos 3 que vamos a revisar. Epopeya, cantar de gesta y poema épico. A los subgéneros también se les llama especies, ¿no? Entonces, dentro del género épico escrito en verso que relata hechos gloriosos, epopeya de personajes míticos o mitológicos, héroes heroicos, cantos, perdón, personajes heroicos y cantado por rapsodas, como la Ilíada, que tiene como gran personaje mitológico a Aquiles, hijo de la diosa Tetis y de el mortal Peleo. Por eso el Pélida Aquiles era un semidios. ¿Qué más mítico y mitológico que un personaje como ese, ¿no? Vamos a dar un salto desde la antigua Grecia hasta la Edad Media europea. No vamos a hablar de literatura romana, es una gran ausencia, ¿no? Porque los romanos, recordarán ustedes, el Imperio Romano es el que coloca la lengua en latín como la lengua de la alta cultura, de la lengua culta. En esta lengua se difunde la información más importante y los criterios de moral, sobre todo los que una institución que los romanos adoptan, llamada iglesia, va a normar la vida de la gente, de mucha gente hasta hoy en día. La iglesia romana, ¿no? Católica, apostólica y romana. Bueno, no vemos a los romanos, pero vemos la herencia de los romanos en la Edad Media. En la Edad Media hay 2 momentos. La Alta Edad Media, cuando surgen estos poetas, o perdón, narradores orales llamados juglares, como verán aquí en el Cantar de Gesta, ¿no? Y que difunden también eh, ideas, perdón, relatos de un héroe ligado a su patria, a su nación. ¿Cuál era su nación? ¿Un país? No, en esa época no habían países. Un reino. Y un reino podía ser un gran territorio de un señor feudal, como Castilla y León, del rey Alfonso VI en
El poema de Mio Cid, un cantar de gesta. Un cantar de gesta cuenta las hazañas de un héroe medieval y es difundido por juglares. En la segunda parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media, ya las lenguas que han sido herederas del latín, que se han mezclado con las lenguas que los romanos llamaban vulgares, ¿no? Han dado origen a las lenguas romance, como el castellano o el italiano, el toscano, ¿no? Y en estas lenguas romances se empieza a escribir también, ¿no? Y vamos a revisar un poema épico, que es una especie épica de la Edad Media, de la última etapa de la Edad Media, de la autoría de Dante Alighieri. La Divina Comedia de Dante Alighieri es un poema épico. Se caracteriza el poema épico por el lenguaje culto. Culto significa que conoce, conocedora de artes, de ciencias, como por ejemplo, ustedes van a ver eh, en la práctica, un sinónimo de culto, erudito. El poema épico tiene un lenguaje culto o erudito, ¿no? Y con referencias cristianas. La Divina Comedia tiene un montón de simbologías cristianas. La principal es un número que alude, ¿no?, a la Santísima Trinidad. ¿Qué número es ese? El número que alude al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y que aparece repetidas veces en la forma, en la división de la obra, ¿no? Dividida en partes. El número 3, claro, el número 3. Gracias, Fabricio. ¿No? Envíen por favor sus respuestas al chat general donde dice a todos en la reunión. Bueno, así, ¿no? Divina Comedia es un poema épico, lenguaje culto, referencias cristianas. Género épico, entonces, para avanzar, tiene estas características. Está escrito en verso, relata hechos gloriosos y estos subgéneros: epopeya, cantar de gesta y poema épico. Vamos a al siguiente género. Eh, nosotros. Sí. eh, déjame avanzar. A ver. Género épico. Género lírico. Destaca por su subjetividad. Y aquí sí me voy a tomar unos minutos. ¿Qué es la subjetividad? Por favor, respondan. Si no quieren enviar al chat general, bueno, envíen por mensaje directo, pero díganme, ¿qué cosa es la subjetividad? ¿Qué entienden ustedes por subjetividad? Nosotros pasamos por esta vida hablando, repitiendo ideas, palabras de las que escuchamos de la gente y a veces no sabemos lo que significan. ¿Qué es la subjetividad? Algo bueno, es algo malo, porque la gente muchas veces dentro del sentido común, ¿no?, se piensa la subjetividad como algo negativo, ¿no? Ah, es subjetivo, dice la gente, como si fuera algo malo el hecho de ser subjetivo, ¿no? A ver, nos dicen por ahí, Reina, que expresarse involucrando los sentimientos. Los sentimientos son subjetivos, sí, porque implica que hay un ser que vamos a llamar sujeto, ¿no?, que tiene y expresa algo que solo le pertenece a él o a ella, ¿no? Puede ser algo muy bueno, como el amor, o algo horrible, como cólera, el odio, ¿no? Estefano pregunta si es la diferencia. ¿La subjetividad tiene que ver con la diferencia? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a eso? La subjetividad es una característica que solo puede tener un sujeto. ¿Y qué es un sujeto? Un sujeto es alguien que tiene una perspectiva, que tiene una mirada particular de las cosas. No es un individuo. Subjetividad e individualidad no son lo mismo. Todos nosotros somos individuos hasta cierto punto, ¿no? Pero siendo individuos, podemos ser uniformes, estar en una misma línea, pensar de determinada manera incluso, o actuar bajo determinadas formas, ¿no? Nosotros los docentes, por ejemplo, como docentes de CEPREUNI, somos individuos, estamos uniformizados, se nos exige.
Pueden vestir formalmente, a los hombres usar corbata, aunque haga un calor infernal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero los sujetos son aquellos que tienen una perspectiva, un punto de vista, y eso implica, hasta cierto punto, una valentía existencial, ¿no? Un valor de ser valiente, me refiero, para poder colocar tu perspectiva ahí donde la gente repite lo mismo, ahí donde la gente hace lo que le dicen, ahí el sujeto expresa. El género lírico es la expresión de la subjetividad. No es fácil ser uno mismo, no es fácil ser un sujeto, ¿no? Es lo más complejo, es lo más difícil, es lo más valiente que uno puede pretender ser. Y el género lírico es la expresión de la subjetividad. Ahora, esa subjetividad además se expresa de determinadas formas. Primero, una obra lírica, que nosotros llamamos poesía de manera más coloquial, no necesariamente propone un argumento o una trama o un tema, ¿no? En cambio, en el género épico podemos ver el tema de la Odisea, el regreso de Odiseo a su casa, ¿no? En Ítaca. Pero en un poema, como Los Heraldos Negros, ¿cuál es el tema, la trama? No, hay un tema, sí, el sufrimiento, pero no hay una trama, no se trata de un hombre que sufrió y por eso, no. Se trata de una serie de expresiones, de compilaciones de cómo se siente el sufrimiento, ¿no? Y eso es muy subjetivo, en efecto. Hay un sujeto que ha reflexionado y que ha escrito al respecto. Bueno. Pero el género lírico, así como el género épico, tiene subgéneros, varios, ¿no? Nosotros vemos estos de aquí que están en pantalla, que son unos 3, 4, 5, y son los siguientes. La Oda, un poema de alabanza. Puede ser a una persona, al marqués de, qué sé yo, del Valle de tal, ¿no? O puede ser a una idea, a la libertad, como en la época emancipatoria del Perú. Otro subgénero, la elegía, un lamento, ¿no? Un poema de pérdida, de ausencia. Generalmente es ante la muerte de alguien, una elegía. La égloga o bucólica, un poema cuyos personajes, tienen personajes, suelen ser pastores. Y estos pastores suelen estar enamorados, ¿no? Poema lírica bucólica. Un epigrama. Égloga, perdón, antes de eso. Égloga o bucólica son sinónimos, ¿ah? Poemas pastoriles y sentimentales. Epigrama y sátira son dos poemas que se parecen. Tienen en común el sentido del humor. Hay humor en los dos. Pero yo les pregunto, ¿cuál de los dos tendrá un humor más grueso, así más burlón? ¿El epigrama o la sátira? ¿Cuál será más burlesco? Así que tú ves la broma muy evidentemente, ¿no? Ves la burla muy evidentemente. La sátira es en efecto burlona, ¿no? La sátira es la que presenta, gracias Reina, la burla, ¿no? Mientras que el epigrama también es gracioso, tiene humor, pero usa un humor más fino, que es la ironía, ¿no? Y el epigrama es breve, puede tener pocos versos, es un poema chiquito. La sátira puede ser extensa. Y el epigrama tiene un final así que no es que es sorprendente, ¿no? El epigrama entonces es un poema breve, irónico. La sátira es un poema burlesco con un objetivo moralizante, además de enseñarnos la visión correcta de la vida, ¿no? Dejarnos una enseñanza moral, una moraleja. Ese es el objetivo de la burla de la sátira, ¿no? No se burla porque sí el hablante lírico, el poeta, sino para decirte, lo que pasa es que esto es así o esto es así, ¿no? Esto es bueno y esto es malo. En fin. Género lírico, entonces, cinco subgéneros: oda, elegía, égloga o bucólica, epigrama y sátira. Avancemos. Ay, género lírico, género dramático. En el género dramático vamos a estar. Ay, está con atraso mi laptop. Parece que está viejita. Bueno, de hecho está viejita. El género dramático es el género que llamamos comúnmente teatro, ¿no?
es el que presenta la representación escénica. No es lo mismo que alguien te narre algo, como yo lo voy a hacer en las próximas semanas, probablemente presencialmente, delante de ustedes, me pararé en el salón a contarles el argumento de una obra. Eso es narrar, ¿no? Yo haría las veces de narradora. Pero no sería lo mismo que yo venga con otros colegas y nos pongamos a representar, por ejemplo, un argumento de Edipo Rey, ¿no? Entonces yo sería Yocasta, qué sé yo. Y eso ya sería otra cosa, eso sería una especie de teatro, ¿no? Es una representación escénica. El género dramático es eso, un género para la representación escénica que utiliza el diálogo, porque generalmente hay más de un personaje o más de un actor en una obra de teatro. Tres subgéneros tiene el género dramático: tragedia, comedia y drama. Son relativamente simples de recordar. La tragedia, ¿no?, presenta hechos funestos y sus personajes son de clase alta, como Edipo, rey, ¿no? Termina con muerte, ¿no? Su madre, que es además su esposa, se suicida y él se desgarra los ojos, Edipo. La comedia tiene más bien hechos de burla, burlescos, graciosos, y personajes de rango categoría inferior, con final feliz. Y el drama, que mezcla hechos trágicos y cómicos y que tiene final feliz. No se olviden eso, ¿ah? Drama tiene final feliz, resolutivo, se arreglan las cosas. Entonces, género dramático, la representación escénica y el diálogo, y tres subgéneros: tragedia, comedia y drama. Género narrativo, este ya es un género moderno, ¿no? Se nace del género épico, proviene de ahí, solo que a diferencia del género épico que estaba en verso, el género narrativo está en prosa. Y a diferencia del género épico que narraba hechos gloriosos, el género narrativo puede tener una variedad temática. No necesariamente es una gran hazaña, un viaje por los reinos de ultratumba, ¿no? Puede ser algo más cotidiano y triste, incluso como la trama de Los gallinazos sin plumas, ¿no? Dos niños que hurgan en la basura para buscar restos de comida y alimentar a un cerdo, porque son obligados por su abuelo. Entonces, eso es un tema muy contemporáneo, ¿no? Nada glorioso, pero es del género narrativo. En el género narrativo encuentran dos subgéneros: el cuento y la novela, ¿no? Fácil es la diferencia entre cuento y novela. Tiene que ver con la extensión, los personajes y los temas. Facilito. ¿Cuál será más extensa? Tendrá más personajes y probablemente más temas. ¿El cuento o la novela? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene mayor extensión, más personajes, más temas tratados, ¿no? A ver, dicen por acá, la novela. En efecto, la novela. La novela tiene más extensión, ¿no? Y por ende, más personajes y más temas. El cuento suele ser más breve. Puede tener pocos personajes y de repente incluso un solo tema. Y finalmente, de la época también moderna, tenemos al género expositivo, ¿no? El género expositivo presenta al ensayo, ¿no? El objetivo del género expositivo es apelar, llamarte a ti, lector, ¿no?, a la capacidad crítica, ¿no? Oye, te voy a argumentar sobre un tema para que tú pienses lo que te estoy diciendo, no para que lo aceptes a rajatabla, ¿no? Ojalá te convenza con lo que estoy proponiendo, pero sí para que pienses, para que lo medites por lo menos, ¿no? Entonces el género expositivo apela a la capacidad crítica del lector, y el ensayo, que es la especie del más importante del subgénero, el subgénero más importante del expositivo, el ensayo lo que hace es eso: argumentar sobre un tema. El ensayo surge en el Renacimiento, ¿no?, con la obra llamada así Ensayos de Michel Montaigne, ¿no?
Y desde entonces tenemos pues una nueva especie literaria, el ensayo, ¿no? Dentro del género expositivo. Vamos a ver ensayos en el Perú con González Prada y con Mariátegui. Bien, entonces hasta aquí hemos revisado géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Criterios de sistematización. Ordenamos a las obras literarias por sus características en común. Vemos cinco géneros: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Y en cada género vemos especies o subgéneros. En el género épico, la epopeya. En el género épico también el cantar de gesta y el poema épico. Dentro del género lírico, la oda, la égloga o bucólica, la elegía, la sátira y el epigrama. Dentro del género dramático, el drama, la tragedia y la comedia. Dentro del género narrativo, la novela y el cuento. Y en el expositivo, el ensayo. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Alguien que haya revisado las preguntas de esta semana y tenga algo que no le haya quedado claro, por favor, avise ahora. Las preguntas son sencillas, algunas muy de memoria, ¿no? Por ejemplo, relacionar género característica, ¿no? O qué enunciados son correctos sobre tal género o tal tema, ¿no? Pocas obras nos exigen aplicar lo que conocemos. Por ejemplo, este fragmento o este poema, ¿a qué género pertenece, no? ¿Cuál será su especie? Eso es una pregunta más compleja, ¿no? En fin, si no tienen dudas sobre este tema, vamos a pasar al siguiente, que es ya el último de la clase de hoy. Y yo les pregunto, el sentido figurado. ¿Qué es el sentido figurado? Porque tiene que ver con esto, con las figuras literarias. ¿Quién sabe qué es el sentido figurado? ¿Quién usa el sentido figurado? ¿Y qué es lo contrario al sentido figurado? ¿Qué será? Hay gente que habla figuradamente, de hecho, más de lo que ustedes creen. La gente usa las figuraciones, uff, un montón, sin darse cuenta, ¿no? Porque no saben que están usando figuraciones. Reina Bautista me pregunta que no es literal. Literal es lo contrario a lo figurado. ¿Han escuchado a esa gente que usa el término literal y lo usa mal? Lo escucho cada dos por tres, ¿no? Incluso en programas así que se dicen de periodismo. Ay, qué vergüenza. El otro día, que será hace unos meses, escuchaba a este señor de la Encerrona. ¿Cómo se llama? No me importa. Bueno, Marcos Cifuentes, ya me acuerdo. Que decía algo así como, en la reunión de no sé qué persona hubo literal tres gatos. Ustedes saben la expresión, ¿no? No fueron ni cuatro gatos. ¿Qué significa la expresión cuatro gatos? A mi fiesta no vinieron ni cuatro gatos. Eso es un sentido figurado. ¿Saben qué significa eso? Cuatro gatos, algunos dicen tres gatos, ¿no? Personas, mis. Ya, pero ¿qué se refiere, no? Cuatro gatos. No vinieron ni cuatro gatos. Claro, se refiere a personas, pero ¿qué más? Claro, o sea, gatos por persona, sí, pero ¿qué más? ¿Por qué cuatro gatos? ¿No? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien me dice acá. Que son pocos, en efecto, gracias, Reina, ¿no? ¿Qué significa cuatro gatos? Que son pocas personas, en efecto, Renzo. Sí, son pocas personas. No vinieron ni cuatro gatos. Muy poquitos, ¿no? Hay días en que ustedes no van a ir a clases, ¿no? Espero que no. Pero habrá días, ¿no? Por ejemplo, este, cuando haya, no sé, algún otro paro de transportes. No van a llegar más que cuatro gatos a la clase. Y esa expresión es una expresión figurada. ¿Qué pasaría si fuera literal?
¿Qué pasaría? Como dijo este señor Cifuentes, ¿no? A la reunión de no sé qué fulana, no fueron literal tres gatos. Si fuera literal, significaría que fueron tres meninos, ¿no? Tres felinos pequeños que nosotros llamamos gatos. Y eso está mal usado, pues porque él no quería decir que habían ido gatos, ¿no? Techeros a esa reunión, sino que habían ido pocas personas. Entonces hay una confusión absurda, ¿no? Entre el sentido figurado y el sentido literal, que incluso la gente con supuesta conocimiento y estudios confunde, ¿no? No, lo figurado, es una figuración. Lo literal sí es tal como dice la letra. Lo he escuchado otras veces, ¿no? Camino por la calle, ¿no? Una mamá que le dice a su hija, ay, anoche me he muerto de frío, literal. Si se hubiera muerto de frío, la persona que está expresando eso sería un zombie, ¿no? Que ha revivido, que es medio vivo. No, morirse de frío, que es una hipérbole, es una figuración, es una exageración. Es una figuración, pues, ¿no? Para decir, tuve mucho, mucho frío, ¿no? Excesivo frío. Entonces, ¿a dónde apunto con todo esto? A que las figuraciones, sentido figurado, lo usamos todos, todos. Lo usamos bien o mal, pero lo usamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiende a figurar, a hacer figuraciones. Todos usamos el sentido figurado, ¿no? Las figuraciones le pertenecen al lenguaje, ¿no? Son del lenguaje. No son de la literatura exclusivamente, ¿ah? Son del lenguaje. Ustedes hacen figuraciones, yo también. ¿M? Ahora, si son del lenguaje y no son solo de la literatura, ¿no? ¿Qué cosa será una figura literaria? O sea, ¿qué será de todo lo figurado que podemos decir, ¿no? Aquello que lo hace literario. No es, yo no soy la poeta nacional del Perú por decir que en mi fiesta vinieron cuatro gatos, ¿no? Eso no hace a mi expresión una expresión literaria, ¿no? ¿Cuál será o qué será la calidad de lo literario? Esto que define a lo literario. ¿Por qué cualquier persona que escribe no necesariamente escribe literatura? Hay algo que hace especial al arte de escribir, ¿no? Y tiene que ver con, dice su compañera, con embellecer la poesía. Sí, pero no solo, no solamente. A ver, primero, la cuestión de la belleza. Sí, pero no solamente. Y luego la cuestión de la poesía. Sí, pero no solamente. Aclaremos de entrada. Si las figuraciones son del lenguaje, las figuras literarias también son del lenguaje. Y por ende, no son solo de la poesía, del género lírico, ¿ah? Son de todos los géneros, de todas las especies literarias. No es que la poesía use más figuras literarias, ¿no? Depende del poeta en todo caso. Hay narradores que utilizan figuraciones y metáforas y cosas muy hermosas, ¿no? Todos los géneros usan figuras literarias. Lamentablemente, los docentes nos quedamos con los ejemplos de la poesía, del género lírico para hablar de figuras literarias porque es más fácil para nosotros. Pero las figuras literarias no están solo en la poesía. Primero, descartemos eso. Entonces, figuración del lenguaje, entonces, en todos los géneros. Luego, ¿qué es lo literario? Tiene que ver con la belleza, sí, pero sobre todo tiene que ver con la estética. Y la estética tiene que ver con la estesis. Y la estesis tiene que ver con lo que percibimos. Y no solo sentimos, olemos, escuchamos y palpamos, ¿no? También sentimos de una manera que no necesariamente podemos observar, ¿no? O que no necesariamente podemos decir subjetiva. De hecho, sentimos porque somos sujetos y nos impacta el ánimo algo estético, ¿no? Una obra, una buena novela, un buen cuento puede dejarnos conmovidos, hacernos llorar,
hacernos reír muchísimo, como las novelas de Bryce Echenique. Yo recuerdo haber pasado grandes momentos leyendo, no, Un mundo para Julius no tanto, pero sí La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? O El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Son novelas hilarantes, ¿no? Esa manera que tiene de escribir y de contar es que es tan gracioso. Eso es estético, por ejemplo. Genera algo en el lector, ¿no? Impacta el ánimo. ¿Cómo se logra? Con el lenguaje, ¿no? Entonces, las figuras literarias son figuraciones estéticas, o como dice aquí de manera muy resumida y simple, son recursos del lenguaje, no lo olviden, de los que se vale el autor para dar mayor expresividad y originalidad a sus composiciones orales y escritas. Por eso es que no cualquiera es escritor o escritora, ¿no? Porque no todos tenemos la habilidad para hacer con el lenguaje cosas novedosas, singulares, que impacten el ánimo de los lectores, ¿no? La estética de los lectores. Bueno, un montón de figuras literarias existen, sí, pero vamos a ver estas cinco de aquí. Metáfora, símil, hipérbole, anáfora e hipérbaton. Vamos con la metáfora, que es la más usual. ¿Por qué? Porque hace lo más común que hacemos nosotros, comparamos. La metáfora compara de esta manera. A es B, ¿no? Voy a usar otro ejemplo, aparte de los que están ahí, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, versos de Jorge Manrique. ¿Qué significa que la vida es un río? Nuestras vidas son los ríos. Hay una comparación, obviamente, vidas con los ríos, pero ¿por qué? ¿Por qué creen? Porque hay algo en común, ¿no? Algo en el hecho de existir que es como el río. ¿Qué creen que puede ser eso? Su compañera Reina me dice que tienen varios caminos. Sí, un río puede bifurcarse, sí. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa del río se parece a la vida? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Vidas, ríos, mar y muerte. Vidas son ríos. Mar es el morir, la muerte, ¿no? No tienen idea, en serio, no es tan difícil. Quizá lo que nos falta es léxico, vocabulario. ¿Qué es de la vida? Algo que se parece al río, ¿no? A ver, veamos por aquí nuevas respuestas. Todos tienen un final. Todo tiene su final, justo lo dice Héctor. Héctor Sarabia, ustedes ya son muy jóvenes, ¿no? Había un cantante de salsa, Héctor Lavoe, que cantaba eso. Todo tiene su final, todo tiene su final, nada dura para siempre, en efecto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el mar es el fin, el objetivo final a donde llega un río. Ahí desemboca. Y entonces la vida, ¿qué es? Es ¿qué más nos dicen? Algo maleable, que desemboca en el mar, en efecto, como dice Reina, ¿no? Algo maleable, dice Flavio. Maleable es un término interesante, claro, porque la idea de fluir, que es la idea de un río, ¿no? Que fluye, puede ser algo que, como también decía Reina, se desvía, toma distintos caminos, en ese sentido maleable, ¿no? Un río tiene un cauce, pero también puede desembocarse, ¿no? Y salirse de él y generar un huaico, qué sé yo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces la vida es eso, es un fluir que no está determinado por completo, pero que tiene un objetivo indefectible, la muerte. No se olviden de eso, de lo que dicen los versos. Porque a veces uno se cree inmortal, pero no. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? No es para entristecerse tampoco, pero es para tenerlo presente, para hacer algo más con nuestra existencia, ¿no? Y no simplemente pasar el rato. Bueno, pero también hay metáforas como esta, metáforas de sustitución. Un término sustituye otro. A sustituye a B. Ahí el término comparado está ausente.
Este ejemplo que nos han puesto es bien bonito, por eso así lo voy a leer. Dice, apenas doblegando los pétalos de vidrio, penetran los rumores apagados de una luz callejera. ¿Mm? Y la metáfora es pétalos de vidrio. Pero hay más metáforas, ¿ah? ¿Saben cuál es la otra metáfora? Los rumores apagados de la luz callejera. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la clave para entender los pétalos de vidrio? La luz callejera. ¿Mm? La luz callejera, sí, a eso se refiere. Esta expresión está hablando de la luz. Y los rumores apagados se refieren a la luz también. Pero la luz no tiene sonido, profesora, no necesariamente, ¿no? La luz puede tener intensidad, pero esa intensidad está puesta en términos de sonido, un rumor apagado. ¿Cómo será una luz como un rumor apagado? Una luz de baja intensidad probablemente, ¿no? Tenue, ¿no? Medio opaca, ¿no? ¿Y qué cosa, ¿no? sostiene esa luz? ¿De dónde proviene? De los pétalos de vidrio. ¿Qué cosas serán entonces los pétalos de vidrio? ¿Qué creen ustedes? Teniendo en cuenta que que toda la expresión está hablando de la luz callejera. ¿Qué cosas serán los pétalos de vidrio? ¿Qué podrían ser? Si se trata de la luz y se trata de la luz callejera, para ser más explícitos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Ni idea. ¿De dónde proviene la luz? ¿Desde dónde se proyecta esa luz? ¿No? No es tan difícil. Lancen sus ideas. Acá no estamos evaluándolos. Acá estamos en este momento de la clase, para pensar, para compartir, para equivocarnos también. ¿No? De los focos, sí, reina, en efecto, puede ser un foco, ¿no? Un poste de luz, o si pensamos más antiguamente o con un léxico más florido, un farol, ¿no? Pero un foco, en efecto, un poste de luz, de vidrio, ¿no? La luz, el foco. Esos son los pétalos de vidrio, ¿no? Que tienen una luz tenue, ¿no? La luz callejera. Metáfora, entonces, compara. Si compara directamente dos términos, utiliza el verbo ser. Yo soy un río, tú eres el huracán, ¿no? Si no, sustituye una idea por otra. Otra figura que compara es el símil. ¿Y cómo diferencio una metáfora de un símil? Porque el símil coloca un nexo, un término que hace de nexo entre dos ideas. Ese término es como. Profesora, pero el verbo ser no es un nexo también, pero no es igual. El símil, al colocar cómo, qué, cuán, tanto, etcétera, puede ser cualquiera de esas, ¿no? Y otras, pero generalmente es cómo. Al colocar ese nexo, genera una equivalencia. Esto está como aquello, ¿no? Equivalencia, como en una balanza. Y cambia el sentido completamente, ¿no? No completamente, pero lo cambia. Yo diría que lo disminuye, es una comparación disminuida, diría yo, del símil, ¿no? En comparación con la metáfora. Símil, a veces era una lámpara como una estrella marina, la que ardía sobre nuestras cabezas. Símil, los campos de trigo de mi Rusia natal son como los campos verdes de mi España. Ahora vean esto, ¿ah? A veces era una lámpara como una estrella marina. ¿Qué pasa si yo lo convierto en metáfora? A veces era una estrella marina. Ah, ya no es como una estrella marina, era una estrella marina. Una lámpara era una estrella marina. El sentido cambia. ¿Qué pasa si lo sustituyo completamente? Era una estrella marina la que ardía sobre nuestras cabezas. Es más complejo entender que la estrella marina alude a la lámpara, ¿no? Todavía podemos, por el asunto del ardor sobre las cabezas, ¿no? Era la estrella marina, una estrella marina, la que ardía sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero es una intensidad mayor, ¿no? La metáfora, como no usa el nexo de comparación, intensifica las comparaciones. El símil,
Yo diría que lo atenúa, ¿no? Símil compara usando un nexo. Convencionalmente, ¿cómo? La hipérbole exagera, para aumentar o para disminuir, pero exagera. Érase un hombre a una nariz pegado, ¿no? No es la nariz pegada al hombre, sino el hombre chiquitito a la nariz. Una nariz superlativa, ¿no? Enorme. O diré que eres más bella que la luna, ¿no? Generalmente la luna se imagina los poetas como algo bonito, ¿no? Que el tesoro del cielo es menos rico. Ajá, tu belleza genera pobreza en el cielo, ¿no? Te has robado el cielo por ser tan bella. Es una exageración. Hipérbole, exagera. Estas son de aumento, pero también hay hipérboles de disminución, ¿ah? Siempre que se exagere, hipérbole. Otra, anáfora. La anáfora repite una o más palabras, no solo una, que nos han puesto una, pero pueden ser más de una, al inicio de versos o de oraciones. No solo de versos, recuerden que las figuras literarias no son solo de la poesía, sino de todos los géneros, de todos, todos. Leo el ejemplo de César Moro. Antonio es Dios, Antonio es el sol, Antonio puede destruir el mundo en un instante. Esa barra, el slash que van a ver entre verso y verso indica que se han cortado los versos, las han colocado ahí para ahorrar espacio. Repite el nombre de Antonio al inicio de los versos para enfatizar, ¿no? Esta especie de emoción que tiene de hablar de Antonio, ¿no? Que debe haber sido un hombre muy guapo, muy atractivo, ¿no? Que estaba bastante bien, ¿no? Antonio es Dios, Antonio es el sol, Antonio puede destruir el mundo en un instante. Estaría muy bien, Antonio. ¿Saben quién más usa anáforas? Porque la anáfora enfatiza. González Prada, en el discurso en el Politeama, ¿no? De estas aulas saldrán, ¿no? Los pensadores del mañana. De aquí, ¿no? El historiador, ¿no? Que selle con un sello de indeleble ignominia la frente del culpable. De aquí, ¿no? Los, qué sé yo, herederos o tal cosa. De aquí, repite, de aquí, de aquí. Es una anáfora, es una anafórico en su discurso, porque el asunto de la anáfora, de esa repetición al inicio, ¿no? Es que enfatiza. El hiperbatón desordena, y con esto acabamos. ¿Pero qué desordena? El orden convencional de las palabras, la sintaxis convencional del español. Nosotros solemos hacer esto en español. Primero el sujeto, el agua. Luego el verbo. Se voy a usar aquí, este de aquí. Primero el sujeto, ¿no? El agua. Luego el verbo, crece. Y luego el complemento, desde temprano, entre la roja espalda de unas conchas, etcétera. Pero ese es el orden convencional. El agua crece desde temprano entre la roja espalda de unas conchas. ¿Qué pasa si yo uso un hipérbato y hago lo que hace Antonio Cisneros? Desde temprano ha cambiado el orden. Me he colocado desde temprano hacia adelante. ¿Y qué se genera con eso? Una sonoridad diferente, una estesis diferente, un sonido diferente. El agua entre la roja espalda de unas conchas. El hipérbato apela a la sonoridad, a la melodía de aquello que se está diciendo. Para eso se desordena, no porque no sabe la sintaxis o porque le da la gana, no. El hiperbatón es para generar una estesis sonora, ¿no? Una sonoridad especial. Bueno, y esas son las figuras que hemos visto. Metáfora, compara o sustituye. Símil, compara mediante un nexo, generalmente como. La hipérbole, que exagera. La anáfora, que repite al inicio una o más palabras. Y el hiperbatón, que altera el orden sintáctico. Bien, hasta aquí vamos a llegar. La próxima semana les daré las claves cuando estemos en el salón, espero. Muchas gracias por su atención. Estos son ejemplos, no necesariamente urgentes. Y listo, voy a finalizar
La grabación ya se pueden retirar. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Estás seguro que decía detener la grabación? Sí. Recording stopped. Hasta luego, Flavio. Adiós. Buenas tardes.